Buenos días. Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión general del día de hoy. En esta ocasión nos acompaña el doctor Gerardo Arriaga Clemente. Es residente de tercer año de anestesiología en este hospital y es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara como médico. Y el tema que nos va a compartir el día de hoy es determinar las complicaciones posteriores a la manipulación de la vía aérea con mascarilla laringia y gel versus AirQ en pacientes sometidas a colecistectomía laparoscópica. Les pido pongan mucha atención, están muy atentos en su ponencia y un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Bueno, buenos días. Vengo a presentar lo que es mi tesis de la mano de mi asesora, la doctora Luisa María Zamudio Aguilar. Es importante mencionarla. Como ya comentó la doctora, pues comparar las complicaciones posteriores a la manipulación de la vía aérea con mascarilla laringea y gel versus IQ en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica. La siguiente, por favor. Es importante mencionar como introducción que la técnica anestésica preferida en este tipo de cirugías va a ser lo que es la anestesia general con una ventilación controlada, ya que, sin embargo, durante estas cirugías puede haber presiones intraabdominales elevadas, secundario a la insuflación por el dióxido de carbono, y puede aumentar el riesgo de lo que es regurgitación gastroesofágica pasiva y de retención de lo que es dióxido de carbono. En algunos artículos que mencioné aquí en la tesis, menciona que se ha demostrado que la inserción del tubo endotraqueal de gran calibre no está exenta de complicaciones como lo que es la respuesta adrenérgica, la dificultad de la inserción, tos tras el procedimiento con mayor riesgo de lo que es sangrado pulmonar o lo que es el dolor laríngeo tras la extubación. Es importante mencionar un poco de historia, por lo que la mascarilla laringea se inventó en 1988 por un anestesiólogo británico que es Archie Bryan, y desde entonces se utiliza como alternativa conveniente para el tubo endotraqueal como una inserción fácil y atraumática, teniendo ventajas y desventajas que vamos a mencionar más adelante. La mascarilla laringea fue volada por primera vez en 1996 en una colestectomía laparoscópica, demostrando una menor necesidad de bloqueo neuromuscular y una menor incidencia de dolor laringio posoperatorio, así como disfonía y disfagia. Algunos de los eventos adversos reportados es la aspiración de contenido gástrico de la vía aérea, son realmente bajos, ya que las mascarillas que utilizamos en este protocolo son de segunda generación y cuentan con acceso gástrico. De acuerdo con un estudio realizado en Corea del Sur, en el Hospital Centro Médico Samsung, se observó que la frecuencia de dolor posoperatorio inmediato, posoperatorio inmediato, náuseas y disfonía fue menor en los pacientes en los que se insertó mascarilla laringea en comparación con un tubo endotraqueal en pacientes sometidas a colestectomía laparoscópica. Quiere decir que nos da una mayor ventaja que el tubo endotraqueal. Vamos a mencionar, pues, que existen mascarillas de primera generación, segunda generación y tercera generación. Las que utilizamos en este protocolo son las de segunda generación, mencionado que cuentan con acceso gástrico, y las de tercera generación son autopresurizables. Siguiente, por favor. ¿Qué ventajas y desventajas van a tener la utilización de estas mascarillas? Dentro de las ventajas, fácil y rápida colocación, sin necesidad de relajantes musculares, evita la respuesta enérgica a la laringoscopía e intubación, evita los traumatismos potenciales a la laringoscopía e intubación y menor uso de requerimientos anestésicos. Eso es importante, mayor ahorro para el hospital. Desventajas, lo dividen extraglóticas y glóticas y subglóticas. Dentro de las extraglóticas van con la apertura de la cavidad oral. Es importante mencionar que menor a 2 centímetros se considera difícil, 1.2 centímetros se considera imposible la utilización de estas mascarillas, dientes prominentes, macroglosia, niños con síndrome de Down, tumores y traumatismos orales o faringios, columna cervical inestable y la obesidad. La obesidad entre comillas, ya que cada mascarilla pues va a tener una indicación. Se dice que la mascarilla y gel no se puede usar en pacientes con índice de masa corporal mayor a 40. Dentro de las glóticas y subglóticas puede ser lo que es la laringomalacia, tumores o traumatismos glóticos, estenosis o estenosis subglóticas. Las complicaciones que podemos tener a la utilización de esta mascarilla laringea puede ser traumatismo de la mucosa, la dislocación de los aritenoides, el hematoma, protección limitada de las vías respiratorias contra el contenido gástrico. Esto, pues, entre comillas, hay que recordar que las mascarillas que se utilizaron en este protocolo, pues, cuentan con acceso gástrico.
Es importante mencionar las dos mascarillas que se utilizaron en este protocolo, lo que es la iGel y AirQ. Dentro de la iGel fue lanzada en el 2007 por Muhammad, fabricada a través de un polímero elastomérico termoplástico de grado médico. Ha sido diseñada para crear un sellado anatómico de las estructuras faríngeas, laringeas y perilaringeas sin balón de inflado, minimizando los traumatismos por compresión tisular. Esta mascarilla, como quien dice, reacciona al calor de la cavidad de la boca del paciente. Se expande y sella todas las cavidades. Cuenta con un conector de 15 milímetros, conector de canal gástrico, una pieza de mordida, un soporte epiglótico, almohadilla inflable, estabilizador de la cavidad bucal y, importante, punta de canal gástrico donde podemos poner nuestra sonda. Hay diferentes tamaños, las que se utilizaron en este protocolo, pues es el tamaño 3, 4 y 5, que va desde los 30 a 60 kilogramos, la 4, 50 a 90 y la 5 de mayor a 90 kilogramos. En cuanto a la mascarilla IQ, fue diseñada por el Dr. Q, fue introducida en Estados Unidos en el 2004 como un dispositivo supraglótico y esta mascarilla va a estar fabricada de PVC, silicona y es libre de látex. También cuenta con un código de color para identificación, un conector removible y lo que es elevador de la epiglotis y una almohadilla inflable. También cuenta con diferentes medidas, las que se utilizaron en este protocolo, la mascarilla 3, 4 y 5 y por la indicación para el peso de cada paciente. La estadística que sacamos del Hospital de la Mujer en el 2021 fue de 105 colestectomías abiertas y 127 laparoscópicas, con un total de 232. Con anestesia general, de estas 232, se hicieron 44, de las cuales fueron 18 abiertas y 26 laparoscópicas. De aquí sacamos nuestro dato para sacar nuestra muestra. En cuanto al planteamiento del problema, es importante mencionar que la incidencia del dolor de garganta de moderado a intenso varía desde el 15 al 62%. El dolor de garganta postoperatorio puede durar de 2 a 3 días y puede ser una preocupación real para los pacientes, causar angustia, ansiedad durante la recuperación, por lo que puede necesitar atención adicional de médicos y enfermeras y esto pues un mayor costo hospitalario para el hospital. ¿Qué sigue, por favor? Nuestra pregunta de investigación: ¿existen diferencias entre las complicaciones posteriores a la manipulación de la vía aérea entre las mascarillas laringeas iGel versus IQ en pacientes sometidas a colestectomía laparoscópica en el Hospital de la Mujer de Morelia, Michoacán, en el periodo de agosto de 2022 a mayo de 2023? Nuestro objetivo general: comparar la frecuencia de las complicaciones posteriores a la manipulación de la vía aérea en función a la mascarilla laringe indicada, en este caso, pues, IGL IQ, en pacientes sometidas a colestectomía laparoscópica en el Hospital de la Mujer de Morelia, Michoacán, en el periodo de agosto del 2022 a mayo del 2023. Objetivos específicos: comparar las complicaciones postquirúrgicas dependiendo del dispositivo empleado, evaluar las complicaciones posteriores a la manipulación de la vía aérea con mascarilla laringe IQ en pacientes sometidos a colestectomía laparoscópica en el periodo de agosto del 2022 a mayo del 2023 en el Hospital de la Mujer de Morelia, Michoacán, y también la IGEL, y determina si el número de intentos de la manipulación de la vía aérea interviene en la aparición de los datos clínicos a evaluar en pacientes sometidos a colestectomía laparoscópica en el periodo de agosto del 2022 a mayo del 2023 en el Hospital de la Mujer de Morelia, Michoacán. Es importante destacar que también el número de intentos puede intervenir en los síntomas del paciente. Nuestra población de estudio fueron pacientes de 18 a 90 años de edad, mujeres sometidas a colestectomía laparoscópica electiva bajo anestesia general entre agosto del 2022 a mayo del 2023 en el Hospital de la Mujer de Morelia, Michoacán. Nuestra población, pues fueron 44 pacientes, lo que ya mencioné, que fue el dato que nos arrojó epidemiología. Se empleó la siguiente fórmula y se obtuvo una muestra de 36 pacientes que fueron divididas en 2 grupos de intervención. Dentro de nuestros criterios de selección fueron, pues, nosotros escogimos pacientes de 18 a 90 años, mujeres, atendidas en el Hospital de la Mujer de Morelia, Michoacán, entre agosto del 2022 a mayo del 2023, sometidas a colestectomía laparoscópica, toda aquella paciente que vaya a ser sometida bajo anestesia general, en quienes se vaya a utilizar por lo que va a ser la mascarilla iGel y IQ, índice de masa corporal menor a 40, esto pues porque es una indicación de la mascarilla laringe y gel del fabricador, entonces no se puede utilizar en pacientes con obesidad o índice de masa corporal mayor a 40, colestectomía, colestitis litésica agudizada, crónica, piocolecisto e hidrocolecisto, y pacientes con estado físico, lo que es ASA 1, 2 y 3. Dentro de nuestros criterios de exclusión, pacientes que no acepten
su inclusión en el estudio o no firmen el consentimiento informado, pacientes que por cualquier razón física o mental no puedan otorgar su consentimiento, pacientes que por cualquier razón física o mental no sean capaces de contestar las preguntas de los médicos, pacientes con un índice de masa corporal mayor a 40, pacientes con riesgo quirúrgico de ASA 4 hasta ASA 6 y pacientes que tengan contraindicación de uso de mascarilla laringea, que fueron los que se mencionaron al principio. Dentro de los criterios de eliminación, aquellas pacientes que decían su salida voluntaria del estudio, pacientes que hayan requerido un cambio de instrumento para asegurar su vía aérea, pues son aquellas pacientes que se complicaron y que pues duró más de 2 horas la cirugía, ya que una de las indicaciones de la mascarilla es, depende del fabricante, pero generalmente mencionan que hasta 2 horas de la utilización de la mascarilla laringea. O pacientes que requieran ingreso a la unidad de cuidados intensivos tras el procedimiento quirúrgico o continúen intubados, todos aquellos pacientes que salen graves a terapia intensiva. Una vez firmado el consentimiento, se les asignó un número consecutivo de expediente interno, se tomaron los datos generales, edad, peso, talla, índice de masa corporal, antecedentes, lo que va a ser las comorbilidades, riesgo quirúrgico, que fueron el ASA. De manera aleatoria y sistemática se fueron asignando a los pacientes a uno de los dos grupos, al grupo 1 IG y al grupo 2 IQ. Las pacientes fueron asignadas con un método de pares y nones, es decir, que las pacientes con número de expediente non quedaron en el grupo 1 y las pacientes con el expediente par en el grupo 2. Entonces, a su llegada a quirófano, las pacientes fueron monitorizadas mediante oximetría de pulso, electrocardiografía, presión arterial de tipo no invasiva y capnografía. La inducción anestésica se estableció mediante administración intravenosa de premedicación con midazolam, 50 microgramos por kilogramo de kilo, propofol 1 a 2 miligramos por kilogramo, así como la utilización pues, de lo que es fentanil, que es un opioide, 3 a 6 microgramos por kilo de peso, un relajante muscular, que fue el cisatracurio, de 100 a 200 microgramos por kilo de peso, y durante el trasanestésico se utilizó dosis estándar de ketorolaco, 1 miligramo por kilo de peso, dexametasona, 8 miligramos dosis única, ondansetron, 8 miligramos dosis única. Se conectó a la máquina de anestesio con volúmenes estandarizados, volumen tidal de 6 mililitros por kilo de peso, frecuencia respiratoria de 14, un PIP de 5, presión máxima de 3, una relación expiración-inspiración 1 a 2. Para evaluar el dolor faríngeo, aquí viene lo que nosotros evaluamos, se empleó la escala de EVA y la escala nominal para la deglución con un sí o con un no, ya que estuvimos buscando algunas escalas para evaluar la deglución y pues no había como tal una. Su recuperación y estancia intrahospitalaria en los primeros 30 minutos, 8 horas y 24 horas fueron los tres parámetros que evaluamos en diferente tiempo. A continuación, se recabaron los datos sobre la manipulación, como el número de intentos durante y después de la cirugía, se anotaron las complicaciones presentadas. Y dentro de los resultados, de las 36 personas que participaban en el estudio, 100% fueron mujeres con rango de edad entre los 18 y 90 años de edad, divididas en dos grupos, ya habíamos mencionado. El grupo 1 fueron 18 pacientes con mascarilla y gel, y el otro 18 pacientes, el grupo 2, con mascarilla y Q. En esta tabla que estamos viendo aquí, tenemos la técnica arriba, que fue la utilización de la mascarilla y gel y IQ, y el EVA, que se evaluó a los 30 minutos. La frecuencia total en la que se presentaron los síntomas, en este caso, por decir, fueron 14 pacientes que presentaron un EVA sintomático en comparación con la mascarilla y gel, que solamente fueron 4. Entonces, a los 30 minutos se comparó que la mascarilla IQ presenta más sintomatología que el gel en los primeros 30 minutos. A las 8 horas se volvió a evaluar la escala de EVA. Fuimos a preguntarles a los pacientes a las 8 horas. Y como pueden ver, la IQ se presentó en 6 pacientes y la IGEL solamente 2. Entonces quiere decir que sigue siendo más traumática la mascarilla IQ que la IGEL. A las 24 horas, pues no hubo diferencia significativa. Podemos ver que solamente un paciente presentó dolor con la mascarilla IQ y un paciente con la mascarilla gel, así que no hubo mucha diferencia. Quiere decir que a las 24 horas pues ya no hubo la misma molestia. En cuanto a problemas de la deglución, se evaluó igual a los 30 minutos, a los 30 minutos, y en el caso de la mascarilla IQ se presentaron 5 pacientes, del iGel 4, y pues no fue tan significativa los problemas de la deglución.
A las 8 horas, solamente se presentó con la mascarilla IQ los problemas en la deglución y pues con la iGel no se presentó ningún paciente. Esto quiere decir que la IQ sigue siendo pues hasta ahorita el que más problemas ha presentado, tanto dolor y como problemas en la deglución. A las 24 horas, ninguna de las dos mascarillas presentó problemas a la deglución, ni IQ ni iGel. En cuanto al número de intentos, lo que nos arrojó fue que 4 pacientes utilizaron por lo menos más de 2 intentos para la colocación de la mascarilla y en el caso de la iGel por lo menos 3, pero pues esto es codependiente del anestesiólogo o de quien está utilizando la técnica porque pues tiene que dominar el instrumento, entonces esto puede, al colocarlo una u otra vez, puede alterar el sesgo del estudio. En conclusión, nuestro estudio encontramos que la mascarilla IQ presentó más frecuencia de complicaciones posteriores a la manipulación de la vía aérea en comparación con la mascarilla de la gel. Se observó que los pacientes con grupos ya descritos previamente en este estudio eran similares en cuanto a sus características generales, de los cuales pues, 100% eran mujeres, que iban entre los 22 y 80 años, nuestro paciente más joven 22 y nuestro paciente más senil 80. Se observó también un porcentaje destacado de la evaluación del ASA, con una frecuencia de 24 pacientes con ASA 2, con una frecuencia total del 66.7%, un índice de masa corporal con sobrepeso, con una frecuencia de 13 pacientes, representando pues, el 36.1% de la frecuencia total de todos nuestros pacientes. Para este estudio fueron los indicadores del número de intentos de colocación del dispositivo supraglótico que ejercen efectos sobre las diferencias y similitudes observadas entre los grupos de estudio y la ocurrencia del dolor faríngeo por manipulación de la vía aérea. Entonces esto quiere decir que se observó una frecuencia más alta en aquellos pacientes en los cuales se realizó más de un intento de la colocación del dispositivo supraglótico. Se vio que se relacionaba con dolor faríngeo, así como problemas en la deglución en los primeros 30 minutos y 8 horas. Entonces, aquellos pacientes en los que se tuvo que colocar la mascarilla más de una vez, pues tuvieron más sintomatología posteriormente a la evaluación. Es importante destacar que aquellos pacientes que presentaban obesidad grado 1 y grado 2, con la mascarilla laríngea, IGEL y IQ presentaban mayor dificultad en la inserción del dispositivo supraglótico, así como mayor frecuencia en la presentación de los síntomas posteriores a la manipulación de la vía aérea relacionada con el número de intentos. Pues es normal, los pacientes que tienen obesidad o índice de masa corporal mayor a 35, mencionar la radiografía que se altera la anatomía de la vía aérea. Cabe mencionar que el ASA no se vio relacionado con la presencia del dolor faríngeo ni problemas en la deglución, así como la inserción de cada dispositivo empleado en este estudio. En cuanto a las conclusiones, este proyecto tuvo como objetivo demostrar cuál dispositivo supraglótico presenta más complicaciones posteriores a la manipulación de la vía aérea, con lo cual se demostró que la mascarilla IQ, contestando así, pues así nuestra pregunta de investigación, siendo la mascarilla laríngea IGEL la que presentó menores complicaciones posteriores a la manipulación de la vía aérea. Dentro de las limitaciones, pues es lo que es los dispositivos de mascarilla laríngea. Para los que no saben, tienen un precio aproximado entre los 600 y 800 pesos. Y la utilización correcta sería una mascarilla laríngea por paciente. Entonces, si nuestro estudio fue de 34 pacientes, tuvimos que haber comprado 34 mascarillas. Pero, pues no fue el caso porque se utilizó la misma mascarilla laríngea en el paciente y esto va perdiendo su efectividad con el uso. En este caso, pues el sellado anatómico hacia el paciente ya no es el mismo y se altera pues, el sesgo del estudio, pero aún así lo hicimos con mascarillas nuevas, se compraron. Y es todo. Gracias. Gracias, doctor. ¿Hay alguna pregunta o comentario con el tema? Sí. Un momento. Gracias. Aquí está el micrófono. ¿Cuál fue tu experiencia al hacer esta investigación y qué te dejó a ti, Gerardo? En cuanto a mi experiencia, pues realmente nunca había hecho ni una tesis, es una realidad. Entonces, yo pienso que los compañeros que van a realizar su tesis, si se esperan al R3 a recolectar los datos,
yo creo que la experiencia que más mejor es relativamente difícil. Tienes que apoyarte de los compañeros, en este caso, pues, me ayudan mis compañeros, ¿verdad? Si ellos no se hubiera podido realizar la tesis. Y en cuanto a esto, pues pienso que es un estudio de importancia porque no tomamos en cuenta, a lo mejor en este hospital no hay una recuperación como tal, como en unos hospitales de tercer nivel, pero la estancia hospitalaria del paciente, pues es un costo para el hospital. Entonces estaremos indagando en cuanto a la disminución de los costos hospitalarios del paciente, porque, pues como mencionaba ya el estudio, 15 a 62% de los, 62% de los pacientes lo presentan, y entonces también decía que se podía alargar la estancia hospitalaria entre 2 a 3 días, podemos acortar la utilización de esta estancia con la utilización de las mascarillas laringeas. Es algo nuevo, realmente la IGEL se lanzó en el 2007, la IRCUN en el 2004, pero pues promover la utilización de la mascarilla laringea en el hospital. Yo sé que pues no hay insumos, pero pues tratar de promover esta situación. Pero es el costo de beneficio, ¿no? Claro. Que sale más caro para la institución. Entonces, para los futuros investigadores, ahí está la investigación, ¿no? El costo de beneficio en la utilización de estos dispositivos. Y dos, que compartieras tu experiencia sobre todo lo que acabas de decir. No fue fácil recabar las encuestas o el instrumento que utilizaste, anotar, pero esa experiencia para compañeros que tienen que hacer investigación. Finalmente, es un requisito para los residentes hacer una investigación. Si no se titulan por la tesis de investigación, pues lo tienen que hacer por un artículo científico que finalmente tienen que hacer un protocolo. Entonces, para los nuevos residentes, futuros residentes, los R1, R2, pues adelante a hacer investigación. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Ninguno? Doctor, pues muy interesante tu trabajo. Siempre la investigación arroja más información, áreas de oportunidad que nos permite mejorar y sobre todo buscar mejores condiciones en el proceso de la atención de las pacientes, y evidentemente esto va a repercutir directamente con el costo-beneficio y la estancia intrahospitalaria de nuestras pacientes. Pues muchas felicidades, muy interesante tu trabajo, y como lo menciona la maestra Alma, queda mucho material de esta tesis y de otras áreas de oportunidad para seguir presentando trabajos y mejorar en todos los sentidos. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Y hago entrega de tu constancia. Libre soy. Pues gracias.